Poderoso sea el nombre de Jesús, aleluya. Pongan su vasito boca arriba y reciban todo lo rico que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor, amado? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vive Jesús, aleluya. Mi alma bendice al Dios vivo. Estamos contentos, bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos, ¿verdad?, que se encuentran en medio de nosotros. Y tenemos una palabra hoy. Tenemos una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Qué bueno que Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Vive Jesús, aleluya. Hoy no vamos a estar, ¿verdad? Todo el mundo entiende español, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, así que estamos directos hoy. Amén. Vive Jesús. Sin ningún preámbulo, amado, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos, ¿verdad?, al libro de Mateo, libro de San Mateo, capítulo 25. Libro de San Mateo, capítulo 25. Aleluya, gloria a Dios. Estaremos considerando. Glory be to God, aleluya. Estaremos considerando, ¿verdad?, la parábola de los talentos. Vive Jesús, aleluya. Mateo 25, 14 al 30, pero leemos del 14 al 18, amén. ¿Lo tenemos, amado? Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Gracias, Señor Dios mío, te damos por esta tu palabra, Señor. Te pedimos, Jehová, que tú nos ilumines, Señor Dios mío, que seamos receptivos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor Dios mío, y que tu palabra no retorne vacía, Señor Dios mío. Señor, te damos la gloria a ti, porque tú la mereces, Señor. Te pedimos, Señor, que si te placiere, Señor, en medio de la predicación, Señor, traer sanidad al alma, que así tú lo hagas, Señor Dios mío. Acércanos más a ti por medio de la misma, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Poderoso Dios, aleluya. La semana pasada estuvimos, ¿verdad?, predicando bajo el tema Sacúdete. ¿No se recuerda? Sacúdete, ¿verdad? Y explicamos cómo existe en la vida del creyente donde el tal o la tal, ¿verdad?, no, se colocan en situaciones que quizás sean tan valiosas, o donde perdamos el equilibrio y a cuenta de nuestros hechos, amados. Estuvimos también, ¿verdad?, hablando sobre los momentos dificultosos y las pruebas que llegan a nuestra vida y que no son para derribarnos, sino para sacudirnos. ¿Por qué? Porque a veces porque a veces nos hemos puesto muy cómodos, amados, y pareciera que las partículas que están, o las partículas de polvo que andan en el aire, bendito sea el nombre de Jesús, comienzan a sentarse sobre aquello que ya no se está moviendo. Y cuando comienza a sentarse sobre aquello que no se está moviendo, comienza a tapar el sello. ¿Sí? ¿Ha visto, verdad, como algo que no se mueve, cuando uno no lo sacude, el polvo comienza a sentarse y sigue a sentarse y a acumularse el polvo de tal manera que ya no se ve el sello? ¿Sí? No se ve el sello, bendito sea el nombre de Jesús, y no se ve tampoco ni el propósito por el cual ha sido hecho. ¿Sí? No conocemos quién fue el que lo hizo, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces tiene que venir el viento de papá para sacudirlo, porque si no lo sacude, se muere. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces esto me lleva relativamente, bendito sea el nombre de Jesús, a una historia muy conocida que se encuentra en el libro Primera de Reyes, capítulo 13.
Cuando nosotros vamos al libro de los Reyes, capítulo 13, bendito sea el nombre de Jesús, nos habla de un profeta que salió a amonestar a Jeroboam. El capítulo 13, versículo 1 dice: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar a quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día una señal diciendo, esta es la señal de Jehová que ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó esta palabra del varón, extendió su mano y le dijo: préndelo. Pero al extender su mano, dice la palabra que su mano se le secó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque usted dirá: pero ¿por qué te llama esto la atención? ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? No te preocupes, que ya nos vamos a entrelazar. Y ¿sabe lo que pasó? Bendito sea el nombre de Jesús. Que yo me comencé a preguntar: pero ¿por qué el Señor tuvo que llamar a un profeta de Judá y no utilizó un profeta de Israel? ¿Sí? Y allá el profeta, bendito sea el nombre de Jesús, clamó. Y cuando el rey extiende su mano, dice la palabra que su mano se le seca. Cuando él ve que la mano se le seca, le dice el profeta: mira, clama a ti, clama a Dios para que mi mano se enderezca de nuevo. ¿Sí? Y cuando el hombre clama y su mano es restaurada, entonces le dice: ven conmigo. Lo invita a su lugar. Pero aquel hombre había recibido unas ciertas instrucciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquel profeta había recibido unas ciertas instrucciones. El rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comerá pan, ni beberá agua en este lugar, porque me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas, ni bebas, ni regreses por el camino que fueres. Estábamos hablando la semana pasada que nosotros tenemos en la clase, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces este profeta había escuchado la voz de Dios. ¿Me siguen, amado? Ahora el rey de Israel. ¿Quién era Jeroboam, amado? ¿Quién era Jeroboam? ¿Quién era Jeroboam? Se recuerda en el libro Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 30, dice: tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: para ti son los 10 pedazos, porque así dice Jehová, así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. ¿Se recuerdan ese suceso? Salomón estaba reinando en aquel tiempo. David, ¿verdad?, había cedido el reino a Salomón. Pero Salomón, ¿verdad?, después que había comenzado a caminar bien en los caminos de su padre, se alejó porque se puso a adorar y se puso a darle alabanza. ¿Sí me puede entender? Levantó altares a dioses ajenos. Ahora vemos al profeta decirle: sabe, mira, por cuanto este hombre ha desobedecido, yo voy a romper el reino de él y te voy a dar 10 tribus. Y el versículo te dice: y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Jeroboam estaba ahora, bendito sea el nombre de Jesús, en el trono. Pero Jeroboam se había desviado también. Comenzó a levantar altares, lugares altos, bendito sea el nombre de Jesús, y puso becerros allá para que le adorasen. Entonces yo me preguntaba: pero ¿por qué el Señor no tomó un profeta de Israel? ¿Acaso no había profeta en Israel? Pero a veces, bendito sea el nombre de Jesús, sucede, ¿verdad?, que cuando una persona se contamina, que tiene influencia, parece que le transmite lo mismo a las personas. Quizás, bendito sea el nombre de Jesús, los profetas que estaban en el norte se habían contaminado de igual manera. O quizás eran profetas que se dejaban sobornar, o que estaban detrás de la plata, o estaban detrás de otras cosas, de sus beneficios.
Eran quizás personas que también se habían contaminado, que en una cierta ocasión escuchaban la voz de Dios, pero ellos ya no estaban buscando la dirección. Eran personas que quizás ya no escuchaban. Eran personas que quizás estaban sentados y perdieron su identidad. Quizás el polvo comenzó a cubrir su identidad. Entonces vemos a este profeta que viene de Judá a clamar, a llevar una palabra que Dios le había dado. Dios le dio una palabra para que él la llevase. Y él llega al lugar y da la palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Y ya teniendo la palabra en sí, dice: no me puedo ir por el mismo camino. Porque cuando nosotros miramos, amado, bendito sea el nombre de Jesús, el vidente o el profeta en los antiguos era la voz de Dios en la tierra. ¿Sí? Es lo que hacía el profeta. El profeta iba a la presencia del Señor, recibía las instrucciones y se las daba a conocer a su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, pues, sabe que Dios no es mentiroso. En una cierta ocasión yo decía: pero Señor Dios mío, ¿qué fue lo que pasó con aquel profeta? Y sabe lo que pasa, que aquel profeta decidió no coger el mismo camino, pero llegó el momento donde se sentó debajo de un árbol. El Señor ya me usó. El Señor está tratando con mi vida. Me tengo que ir a casa. Y fue, quizás de repente se sintió un poco cansado, o quizás se sintió un poco confiado, y ahí estuvo sentado bajo aquel árbol. Y sabe lo que pasa con una persona. Yo no sé cuánto han experimentado algún día ir al gimnasio aquí, o hacer ejercicio. ¿Sí? Estamos haciendo ejercicio y de momento, ¿sabe que paramos? Tenemos la adrenalina todavía, está fluyendo en nosotros, bendito sea el nombre de Jesús. Pero a veces nos sentamos un momento y nos podemos hablar, y de repente como que ya no quiero levantar, ya me puse muy cómodo. ¿Sí? O a veces estamos en medio de un proyecto y nos sentamos igual, y después ya yo no quiero más nada, ahí lo hago mañana. Eso pasa, hermano. Y aquel profeta fue y se sentó bajo aquella encina, y llegó un profeta de Israel. Quiere decir que había profeta en Israel. Llegó allí y fue y le dijo: oh, varón de Dios, ¿sabes? Se lo encontró: yo soy profeta igual que tú, vente a comer a mi casa. No, es que yo tengo palabra de parte de Dios, que yo no puedo ir por el mismo camino. No, pero es que yo soy igual que tú. Tú no me ves que yo me he visto igual que tú. Tú no me ves que yo llego a la iglesia, tengo una corbata larga. Mi esposa tiene una falda súper larga también. Somos iguales, somos de la misma. Mira, yo sé el Salmo 23. ¿Tú me estás entendiendo? No, lo que pasa es que el Señor no es mío. Yo no me puedo ir por allá. No, a mí se me reveló un ángel y me dijo que fueras a comer conmigo. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Se levantó y fue con el profeta viejo. Y eso es lo que pasa, amado. Pasa que cuando nosotros nos sentamos o nos ponemos muy cómodos, dejamos ya de escuchar la voz de Dios. Escuchamos los mandamientos, pero ahora comenzamos a cuestionar: ¿fue verdaderamente Dios quien me habló? Pero es que este se parece igual que yo. Quizás se parece, quizás llega una persona que se parezca, bendito sea el nombre de Jesús, que a lo mejor ande casi igual que tú, pero su corazón, bendito sea el nombre de Jesús, es un sepulcro blanqueado. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestra identidad. Y yo decía: Señor Dios mío, ¿sabe? Cuando salió de allí, aquel profeta ha venido, se sentaron a comer. Y estoy parafraseando, se sentaron a comer. Dice la palabra que llegó palabra sobre el profeta viejo. Y le dijo: por cuanto fuiste rebelde, no descansará tu alma en la tumba de tus padres. Se recuerdan ese suceso. Y luego que salió de allí, se topó un león, y el león lo mató al profeta que había subido de Judá. Y yo decía: Señor, ¿qué fue lo que pasó ahí? No entiendo. ¿Saben lo que pasa, amado? Lo que pasa es que el Señor a veces nos da una palabra, nos da una promesa, y el Señor comienza a glorificarse en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos dan unas ciertas instrucciones, y nosotros, ya conociendo al Señor, ya haber conocido la voz del Señor, comenzamos a voltearnos hacia atrás. Y el vidente simboliza la palabra de Dios en la tierra. Y la palabra de Dios no puede retornar vacía.
Porque en el momento que el vidente da vuelta y comienza a hacer lo que el Señor le dijo que no hiciera, que no entrara por el camino que tenía que no entrar, le hace a Dios un mentiroso. Y la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cuando habla, Dios cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. No importa lo que se levante en tu vida, no importa lo que está aconteciendo. Quizás tú estás mirando que las cosas no están fluyendo como tú pensabas que iban a fluir, pero si Dios lo dijo en su momento debido, Dios lo va a hacer. El hombre tenía que morir. Por eso la misma palabra dice: después que pongas las manos en el arado, no tornes tu mirada atrás. No tornes tu mirada atrás. Confía en el Señor. Créele a Dios en lo que Dios va a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquel profeta murió. Aquel profeta, después que tuvo un encuentro, después que conoció, después que oyó la voz del Señor, tuvo que morir. Tuvo que morir. He escuchado en predicaciones, ¿verdad? Y, oye, pero ven aquí, pero si aquel profeta viejo acabó de mentir, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces él estaba profetizando? ¿Cómo es que el Señor lo usó? Porque irrevocables, amados, son los dones del Señor. Irrevocable es el llamado. Cuando Dios te da algo, Él no te lo quita. Dios te lo dio, Dios te bendijo con eso, Él no te lo quita. ¿Sí? Y los dones, bendito sea el nombre de Jesús, van a glorificar al Señor. Pero los frutos tuyos van a hablar de ti. Tus frutos van a hablar de ti. Mis frutos van a decir lo que yo soy. Yo no puedo ser un árbol de cereza y dar un mango. Usted no puede ser un árbol de China y producir limón, amado. ¿Sí me entiende? Entonces los frutos van a hablar de nuestros hechos. Los frutos van a decir quién nosotros somos. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor, si verdaderamente nosotros amamos al Señor. Aleluya. Dios se glorificó. Y usted dirá: wow, tremendo. Pero ¿qué tiene que ver esto con los talentos? Hoy le ponemos por tema: no pierdas el tiempo, amado. No pierdas el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Pregúntate dentro de ti: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cuando me di a la tarea de buscar la palabra perder, pude encontrar 3 significados que me llamaron la atención. El número 1 dice: perder significa, o el verso transitivo dice, perder es dejar de tener una persona algo que poseía. Dejar de tener algo que poseía o no saber dónde está. El otro significado dice: resultar vencido en una lucha o en una competición. Pero me llamó la tercera, la que me llamó la atención fue la tercera, que significa lo que dice: desperdiciar una cosa o no aprovecharla debidamente. Desperdiciar una cosa o no aprovecharla debidamente. Hoy en día, bendito sea el nombre de Jesús, hoy en día, con la pandemia que ha azotado en muchos lugares, muchas personas han utilizado la pandemia para no hacer, para desperdiciar lo que tienen o lo que el Señor les ha dado. Y utilizan la pandemia, la excusa de la pandemia, para no llegar ni a la casa del Señor. No, lo que pasa es que la pandemia está azotando. Lo que pasa es que hay mucha gente muriéndose. Lo que pasa, y saben, y utilizan este miedo de la pandemia para no llegar a la casa del Señor. Sin embargo, las mismas personas se meten en un club nocturno. Van a la tienda por ahí a pasearse. Se meten en restaurantes. Entonces me pregunto yo, ¿será la pandemia?
¿O es que su corazón, o es que en su corazón hay hipocresía? Eso está sucediendo hoy, amado. ¿Sí? Está sucediendo hoy en las iglesias. No, lo que pasa es que no quiero llegar al templo porque es que yo tengo muchos problemas. No quiero escuchar la voz de Dios porque es que estoy atravesando momentos dificultosos. No quiero ir al templo porque lo que viene pasando es que el primo mío, tú sabes, aquel que está pasando una situación fuerte. Y a todos le ponen una excusa, amado. Lo que pasa es que no solamente tengo un sinnúmero de problemas, estoy enfermo también. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay enfermedades que impiden. Pero hoy en día utilizan cualquier cosa pequeña, ¿verdad?, para cubrir, para no asumir la responsabilidad, para la justificación de sí misma. ¿Sí, amado? ¿Usted se imagina una persona que esté enfermo de una condición grave y diga, no, yo no voy para el hospital porque es que me siento mal? ¿Sí me sigue? Yo no puedo ir al hospital porque es que estoy enfermo. Pues para eso es el hospital, amado. El hospital es para tratar a la gente que está enferma. Entonces, ¿y usted se imagina una persona espiritual que está enferma? No, es que pasa es que tú sabes, yo no sé hacer bueno. Yo no sé hacer las cosas que Dios exige de mí. Mira, amado, Dios no está buscando gente buena. Dios no está buscando gente que son precualificadas por sí mismo. Dios está buscando gente dispuesta. Dios está buscando gente que se atrevan a decir, Señor, tú sabes que yo no sé hacerlo, pero voy. Señor, yo no sé cómo esto me está saliendo, pero voy. Señor, no he tenido todavía la capacidad de arreglar ciertas cosas en mi vida, pero creo que tú lo puedes hacer por mí. Amén, gloria a Dios. Dios está buscando gente que estén dispuestas a dar un paso de fe. Usted ve que cuando allá a Moisés, bendito sea el nombre de Jesús, que estuvimos hablando, que salió de Egipto, estuvo frente a aquel mal. Y el pueblo se quejaba. Hay situaciones que no se van a mover en tu vida hasta que tú des el primer paso. Hay cosas que no van a cambiar hasta que usted dé el primer paso. Cuando usted ponga el primer paso, las aguas se abren. Aleluya. Comienza a hacer el camino. No, que no hay camino. Haz el camino tú. ¿Sí? Comienza a empujar, da el primer paso. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. No pierdas el tiempo, amado. No pierdas el tiempo. Cuando me puse a buscar la definición o el significado de lo que es tiempo, en la naturaleza, ¿verdad? Conocemos el tiempo, ¿verdad?, como el tiempo cronos, el tiempo mundano, ¿sabe? Es un proceso donde, ¿verdad?, tiene eventos, donde hay eventos que tienen principios y tienen finales. Es el tiempo en el que usted y yo vivimos, bendito sea el nombre de Jesús. Y esos son lazos relativamente breves, son lazos de tiempo marcados por eventos en nuestra vida, bendito sea el nombre de Jesús. Y es el tiempo del ser humano. Pero cuando busqué la definición del tiempo del Señor, es el tiempo kairos, es el tiempo oportuno. Y tú ves que Dios siempre quiere. La pregunta es, ¿está dispuesto? La pregunta es, ¿estoy dispuesto? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, me he topado con muchas personas que siempre están esperando el momento, no, pues cuando el Señor quiera. No, el Señor no va a bajar del cielo y decirte, mira, yo voy a mover tu mano y voy a mover tu pie. Tienes que hacerlo tú. Sí, usted se imagina usted puede imaginarse que esté en su casa. Que esté en su casa y dice, yo necesito buscar un empleo. Pero se sienta en su casa y no se mueve. ¿Acaso el empleo va a venir a tocar en su puerta? No, amado, eso no es fe. ¿Sí? Fe es que yo crea lo que el Señor tiene, que hay promesas para mí en mi vida.
Y yo voy a salir creyendo que Dios me llamó. Yo voy a salir a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y en medio de mi caminar voy a adquirir lo que Dios me prometió, porque voy a hallar favor y gracia ante las personas, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Sí, amado. Entonces Dios está buscando gente dispuesta, no gente que asuma. Decir, no, ¿qué pasa? Es que no, amado. El necio siempre va a decir que no hay Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el momento oportuno, el Cairo del Señor, me llama la atención, porque Dios tiene promesas que se tienen que hacer realidad en nuestra vida. La pregunta es, ¿habrá alguien que diga, sabe, yo estoy caminando en el crono, pero yo me voy a atrever a entrar al Cairo de Dios y voy a manifestar o traer o materializar la promesa que Dios tiene en el Cairo, en el tiempo crono? Yo voy a entrar a la presencia del Señor y voy a tomar lo que Dios tiene para mí y lo voy a manifestar en mi tiempo. Esa es la fe, amado. Esa es la fe. Por eso vemos gente que estaban pasando por procesos dificultosos y aunque estaban a punto de morir, decían, ¿sabe? Yo tengo que ir para allá porque la solución es Cristo. Yo pareciera que todo se está cayendo, pero yo tengo que ir para donde está la solución. Algo tiene que pasar. Si no llego, se cae la situación. Yo prefiero morir tratando que morir quedado aquí sentado. Y yo prefiero morir intentándolo en el Señor que no haciendo nada. Una persona que se atreva a decir, no, espérate. Si tú no me bendices, tú no te vas. El Señor está tratando en estos tiempos, amado. El Señor se está moviendo en estos tiempos. La iglesia se puso demasiado de cómoda. La iglesia por los últimos 10, 20 años se puso demasiado de cómoda. Tuvo que llegar una pandemia para sacudir y sacar a la gente afuera. Aleluya. Tuvo que llegar una pandemia para levantar a aquellos que llevaban 20, 30, 40 años sentados en la misma banca. Mientras gente se está perdiendo allá afuera. Mientras hay alguien que necesita un rayo de esperanza. Y usted y yo lo tenemos, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Wow. ¿Qué estamos haciendo? Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando entramos en el capítulo del libro de Mateo, capítulo 25, bendito sea el nombre de Jesús. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Ya había llegado el momento, estaban cerca de la Pascua, ¿sí? Bendito sea. Desde el capítulo 21 nos damos de cuenta que Jesús ya había entrado a la ciudad. Sí, se acercaba la Pascua, ya era el momento para él entregarse por la expiación, ¿verdad?, de los pecados. Él mismo se iba a entregar, ¿verdad?, por la salvación tuya, la salvación mía. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hubieron una serie de acontecimientos, bendito sea el nombre de Jesús, cuando llegó y purificó el templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Se recuerda la maldición de la higuera estéril. Enseñaba en el templo, después se fue y allá llegaban los fariseos y los saduceos, ¿verdad?, a tentarle, buscando, bendito sea el nombre de Jesús, buscando un error en él, buscando una forma de sacarlo del medio, buscando, ¿sabes? Porque así es el diablo. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a ver cómo puede poner algo delante de ti para quitarte la bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que él salió del templo, bendito sea el nombre de Jesús, y volviendo al templo, bendito sea el nombre de Dios, enseñaba. Pero después, ¿verdad?, que tuvo todos esos confrontamientos, bendito sea el nombre de Jesús, que los saduceos querían robarle la bendición o querían acusarle, ¿verdad?, y pudo salir victorioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos damos de cuenta que en el versículo 3 del capítulo 24 dice que salió del templo después que hubo enseñado y fue al monte de los olivos. Y allá estaba en el monte de los olivos y comenzó a hablar con sus discípulos. Comenzó a hablar con los discípulos de las señales, ¿verdad?, que habían de acontecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Comenzó a hablarle, bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad?, de todo lo que iba a pasar antes de su venida. Y allí comenzó a hablarle de unas parábolas. Las parábolas de las 10 vírgenes, bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Cómo era necesario, bendito sea el nombre de Jesús, que la persona se llenara de aceite.
Aleluya. ¿Sí? Que la persona se llenara de aceite para que hubiese luz en ella. El aceite tipo del Espíritu Santo. El aceite tipo, ¿verdad? No solamente del Espíritu Santo, pero por medio del Espíritu Santo para que haya luz en medio de una sociedad tan corrupta. Y empezó a hablar de la necesidad que había de llenarse de aceite. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando entra en los talentos, comenzó a decirle, ¿sabes qué? Es necesario que te llenes de la presencia del Señor. Pero también es necesario que obres. No te puedes quedar sentado. Nosotros todos hemos sido llamados, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Para qué, amado? Para recibir y quedarnos y sentarnos allá como lo hacía Elí. No. Es para recibir y darle allá afuera una comunidad que anda perdida. Aleluya. Un rayito de esperanza. Para decirle, mira, Cristo te ama. Cristo quiere hacer algo diferente en ti. Entonces nosotros tenemos la verdad. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con ella? El Señor llegó a nuestra vida para que nosotros seamos salvos. No, amado, para que usted, su familia, sus amigos, aquellas personas que usted no conoce puedan también llegar. Estamos pasando por momentos críticos en esta temporada. Aleluya. Yo me atrevo a decir que, mire, yo no me atrevo ni a decir que Cristo viene mañana, aunque nadie sabe cuándo viene. La venida está tan cerca que puede ser que sea hoy. Amén. Que puede ser que hoy, después que salgamos de la puerta, la iglesia sea arrebatada. Así de cerca estamos, amados. Estamos luchando con las adversidades del mundo, bendito sea el nombre de Jesús. Y hay un mundo que todavía no ha conocido a Jesús. Y dijo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Y aquel que había recibido 5 talentos, ¿sabe qué hizo? Fue y negoció con otros 5. Y hizo ganancia de ellos. A uno le dio 2. Y el que tenía 2 también hizo lo mismo. Pero el que tenía 1 lo enterró. El que tenía 1 lo enterró. Mírate a alguien que está por ahí y dile, no entierres lo que no es tuyo. No entierres lo que no es tuyo. Porque tenemos que dar cuenta de lo que se nos ha dado. Amén. Usted y yo tenemos que dar cuenta de lo que Dios puso en nuestras manos. Así es. Tenemos hijos, ¿cómo lo estamos instruyendo? Tenemos casa, ¿cómo estamos ordenando? Tenemos vida, ¿cómo estamos tratando nuestro cuerpo? Hay gente que está en necesidad, los estamos ayudando con lo que el Señor nos dio. Bendito sea el nombre de Jesús. A uno le dio 5, a uno le dio 2, pero el que le dio 1 cavó en tierra y lo enterró. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo enterró. Y dice la parábola, bendito sea el nombre de Jesús, que en el versículo 24 dice, pero llegando también al que había recibido 1 talento, digo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Aquel que conoce al Señor sabe que el Señor no es hombre duro. El Señor es amor. El Señor quiere que tú seas salvo, que yo sea salvo. Aquel hombre estaba buscando una excusa para salirse de él, ¿verdad? Y así muchas veces venían a donde Jesús y le traían una, oh Señor, mira esta moneda, ¿de quién es? ¿Es lícito darle a César? Para tentarle, dame ver esa moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Es de César, pues darle a César lo que es de César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Buscaban alguna manera, ¿verdad?, de justificarse. Era aquel siervo negligente, sabía que era hombre duro. Si le hubiese conocido verdaderamente, hubiese sabido que livianas son las cargas de nosotros, porque Él las carga. Venid a mí que esté trabajado y cansado, y yo daré descanso. ¿Por qué? Porque ya Él cargó. Ya Él cargó. Si lo hubiese conocido, hubiese sabido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fui a escondí tu talento en la tierra, lo puso por tierra. Estamos poniendo las cosas que Dios nos dio por tierra. Somos aquel servito que recibimos algo, solamente un talento, o somos aquel que recibimos 2 y lo estamos multiplicando.
Bendito sea el nombre de Jesús. Estaba leyendo y pude encontrar, bendito sea el nombre de Jesús, una ilustración de un hombre, ¿verdad?, que tiene una guitarra. ¿Quién toca instrumento por aquí? ¿Alguien toca instrumento por aquí? Guitarra, toca guitarra. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? 6 cuerdas. Todas tienen un tono diferente, ¿verdad? Pero con una cuerda, ¿tiene diferentes tonos también o no? Bueno, pues es 6 diferentes tonos. Con una cuerda hace uno. Hace uno, ok. Diferente. Ya, cada uno es diferente. Ok. So, hablaba un escritor, ¿verdad? Y decía, ¿sabe? Que gente lo comparaba, ¿verdad?, con una guitarra, con una sola cuerda. Y obviamente, ¿verdad?, el que tiene mucho talento puede multiplicar más, puede abarcar más. El que tiene uno solamente está limitado. ¿Ok? Está limitado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y utilizan la excusa, bueno, pero que tengo uno. Pero si usted se encuentra 4, 5, 6 personas que tienen, aunque sea una cuerdita, ¿sí? Con cada una de esas 6 personas tienen más fuerza y pueden hacer diferentes sonidos. ¿Sí? Si se unen pueden abarcar más de lo que una sola persona quizás puede utilizando tantas cuerdas. ¿Sí? Entonces quiere decir que no hay excusa, amado. ¿Sí entiende? Y yo miraba esa ilustración y decía, wow, ¿verdad? Una persona con una sola cuerda tocando a un tono, a lo que tú sepas. Porque el Señor nunca va a pedir algo de ti que Él no te haya dado. Dios nunca va a pedir de ti algo que Él no te ha entregado, ni algo que no está a tu capacidad. Tú ves que cuando le entregó sus bienes, le entregó conforme a su capacidad. Ya Él conocía la capacidad que ellos tenían. Y dijo, bueno, a este le voy a dar 5 porque yo sé que él tiene la capacidad para moverse como tal. A este le voy a dar 2 porque bueno, un poquito menos. Y este pues tienes 1 y yo sé que tú puedes hacer algo con él. Dios nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos hacer. Ni vamos a tener una carga que nosotros no podamos llevar. Por más pequeña que la carga sea, o por más poquito que el Señor nos haya entregado, podemos hacer algo con él. Amén, gloria a Dios. Moisés andaba, ¿se recuerda de Moisés? Andaba por el desierto con una vara, caminando allí con la vara. Y Dios, bendito sea el nombre de Jesús, una salsa cardía. Y no se consumía y fue y se la acercó. Y cuando se la acercó Moisés, ¿se recuerda? Quita el calzado de tus pies, pues el lugar que pisas es tierra santa. Y allá, ¿verdad?, comenzó y entró. Entró la salsa, entró el fuego. Se acercó el fuego. Y allí comenzó a conocer quién era Dios. Comenzó a hablar con el Señor. Pero tuvo que soltar algo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que soltar algo, amado. Tenemos que desprendernos de aquello con lo que estábamos caminando. Tenemos que cambiar aquello con lo que estábamos andando. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tiene en tu mano? Un palo seco. ¿Qué tú tienes? ¿Qué el Señor te entregó? ¿Qué tienes tú? Bueno, yo no sé cantar, pero sé tocar el güiro. Yo no sé cantar, pero sé tocar la campana. Yo no tengo instrumento, pero sé aplaudir. Aleluya. Yo no sé aplaudir porque me duelen los huesos, pero sé levantar mi mano. Yo no puedo levantar mi mano porque me duele el hombro derecho, pero puedo mover mis pies. Hello. ¿Y tú? Bueno, yo no sé orar mucho, pero puedo decirle a alguien, Cristo te ama. Gloria a Dios. Y tú sabes evangelizar. Yo no sé evangelizar, pero sé pasar un tratado que no hay ni que hablar. Mire, amado, tenga esto por ahí. Algo sabemos hacer. Amén, gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? Moisés dijo, tengo una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Échala en tierra. Y dice que la echó en tierra y se convirtió en culebra y Moisés huía de ella. Porque cuando tú tienes algo, por más pequeño que sea,
Lo que pasa es que yo vengo de la calle. Lo que pasa era que yo era un borracho antes. Yo era un marihuanero antes. No te preocupes, porque ahí el Señor te va a meter allá también, de donde saliste, para enseñarle a aquellos que están perdidos, my God, para enseñarles a aquellos que todavía hay esperanza, que quizás tú no pudiste hacerlo tú, pero yo lo hice por ti y te voy a enviar a lugares donde otras personas no pueden entrar, pero tú sí puedes entrar. Alma mía, bendice la gloria de Dios. Que tú tienes en tu mano, tengo un palo, una vara seca, échala en tierra, le echó y se volvió culebra. Y dice la palabra que Moisés huía de ella. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor te llama, bendito sea el nombre de Jesús, por más poquito que tú tengas, cuando lo pones en la mano del Señor, se convierte en algo, se convierte en algo grande, y el Señor lo usa para su gloria. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces le ponemos las cosas en las manos del Señor y de repente se levanta una tempestad, de repente se levanta un demonio, de repente se levanta algo que quiere perseguirnos, y el Señor le está diciendo: óyeme, no es tiempo de correr, es tiempo de que te pares y te voltees y se pongas manos a la obra. Tómala por la cola. Un predicador decía: lo que pasa es que cuando el Señor te manda a tomarla por la cola, es porque ella la tiene por la cabeza. Pero hoy yo vengo a decirte una cosa: el Señor no te va a decir yo la tengo por la cabeza, ni le he cerrado la boca. ¿Sabes por qué? Porque hace más de 2000 años la dejó en aquel madero. My God, la dejó en el madero. La dejó en el madero. No tiene potestad con los creyentes. Y está corriendo. ¿Qué vas a hacer? Manos a la obra. Aleluya. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Por más pequeño, por más poco que tengas en tu mano, el Señor lo utiliza para que tú veas que la gloria no es tuya, ni la gloria es mía, la gloria le pertenece a Él. Y con lo que Él hace, lo poquito que Él tiene es mucho para este mundo. Imagínate lo grande. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué hacemos con aquel profeta? Nos sentamos y en casa se está derribando. Lo que pasa es que mi casa está desordenada. ¡Camina! Lo que pasa es que tengo una problema. ¡Camina! Tú ves que cuando vinieron los leprosos, los 10 leprosos, Jesús, ten misericordia de nosotros, ¿te recuerdas? Y allá llegaron los leprosos, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Si tú quieres, límpianos. Pues se limpio, vete. Pero la lepra todavía estaba vigente hasta que comenzaron a caminar. ¿Sí? Y mientras iban caminando, wow, se está desapareciendo. Mientras estaban caminando, wow, ya no siento esas ganas de fumar cigarrillos. Mientras estaban caminando, dice, ya no siento las ganas de tomar. Mientras estaba caminando, hay algo diferente en mí. Ya yo no le quiero dar a mi esposo, ya yo no le quiero dar a mi esposa. Mientras estaban caminando, bendito sea el nombre de Jesús, de repente alguien tocó en la puerta y dijo: mira, yo sé, el Señor, no sé por qué el Señor me envió para este lugar, pero el Señor me mandó a traerte una caja de comida. Yo no sé lo que está pasando. Mientras estaba caminando, se comenzaron a ver brechas. Mientras estaba caminando, se comenzaron a abrir puertas. Mientras estabas caminando, aquello que quizás tú estabas esperando por mucho tiempo, aquello que quizás tú estabas peleando por tu fuerza, no se estaba dando. Pero en el momento que comiences a caminar creyéndole al Señor, lo imposible el Señor lo va a traer al trono. Lo imposible el Señor lo va a transformar delante de ti, para que tú entiendas que no eres tú, para que yo entienda que no soy yo, que es Él, es Él, es Él. Bendito sea el nombre de Jesús. My God, my God, my God. Pero el miedoso, después que ha oído, después que ha visto tanto, se esconde. Es lo único que sabe hacer, es esconder. Nunca le da cara a la situación. Nunca busca otra salida, una solución. No, ya lo perdí. No, amado, busca. Aleluya. No, es que no me trató la primera vez, trátelo la segunda. Pedro, bendito sea el nombre de Jesús, había acabado de pescar toda la noche. Llegó allí, tú sabes, allí en Genesaret.
había pescado, no cogió nada. Estuvo allí, no cogió nada. Pero cuando Cristo le dijo, después que hizo todo el esfuerzo, después que se prestó, ¿de quién son esas barcas? O sea, son mías. ¿Puedo utilizar esa barca? Sí, no, dale. Y allí la gente se golpeaba allí en Genesaret, se golpeaba, pero no había pecado. Habían pecado, pero no había pecado, no había fruto. Y la gente se golpeaba, mucha gente. Y Cristo hablando desde la barca, arrepentíos, convertíos, el reino de Dios se ha acercado. Es tiempo de levantarte, es tiempo de sacudirte, es tiempo de poner manos a la obra. ¿Sabe? Es tiempo de tomar la vida. La vida está entre medio de ustedes, bendito sea el nombre de Jesús. La vida se está paseando, aprovecha el momento. Acabo de predicar, parafaseando, ¿verdad? Pedro, vente. O quizás Pedro ya estaba en la barca. Vamos. Tú estabas pescando. No, maestro, es que yo pesqué y yo no pude coger nada. Estuve toda la noche. Usted se imagina, esas redes son grandes, son pesadas. Y jalando, tengo un tiburón. Y jalando, era un pedazo de palo grande. Un pedazo de palo grande. Y ahí toda la noche jalando. Y tiraban otra vez. Ahora sí tenemos algo. Ahora que tenemos algo. Y salía una maleta que alguien había tirado por ahí. Y Cristo le dijo, boga, entra adentro. Boga más adentro. Ay, entra para adentro. Entra en las profundidades. Ahí donde está la provisión. Gloria a Dios, aleluya. Entra en las profundidades, ahí está la provisión. No te quedes en la orilla. Dile a alguien, no te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla, bendito sea el nombre. Es tiempo de bogar más adentro. Y mientras bogaron adentro, echa la red. Pero maestro, es que échala. Y la red se rompía porque era tanta la provisión. Pero ¿sabe? Quizás Pedro estaba cansado. Quizás usted se siente cansado. Es que yo lo he tratado 1000 veces y 1000 veces fracasado. Hazlo en el Señor. Quizás lo estabas haciendo en tu fuerza. Hazlo en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Es que nosotros nos acostumbramos a hacerlo yo. Queremos estar en control de lo que está pasando. Queremos ver qué es lo que está pasando. Pero cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor, cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, entonces va a pasar lo que nosotros no nos estábamos esperando. Bendito. ¿Cómo fue esto? Sí pasó, pero de verdad, sí, ¿sabe por qué? Porque el que se ocupa en la obra del Señor, el Señor se va a ocupar en la necesidad tuya. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros aprendemos a darle a aquel que está en necesidad mientras nosotros estamos pasando, no te preocupes, que no te vas a quedar sin hambre, porque Dios no deja justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe? Cuando Dios ve tu esfuerzo, Dios lo recompensa. Bendito sea el nombre de Jesús. No te vas a quedar sin recompensa mientras andes en fe. Dios no pide cuenta de lo que tú no tienes, amado. Con lo que tú tienes, Dios va a hacer. Por más pequeño que sea. Es que yo no sé leer, no te preocupes, la tecnología hoy en día te pone el audio para que lo escuches. Mira qué fácil. Ahora no tienes ni que leerlo tú. Solamente tienes que escucharlo. ¿Y sabe qué? La palabra no dice que la fe viene por leer la palabra, dice por escuchar la palabra. La fe viene por oír la palabra ¿de quién? La palabra de la novela, la palabra del domingo del show, la palabra de los muñequitos, no, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la fe comienza a moverse dentro de nosotros. Algo comienza a revolucionar. Señor, yo no sé lo que está pasando. Yo no puedo ver un poquito más allá, pero tú sí. Y yo tengo mis límites, pero tú no. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo solamente te creo. Conocía que era hombre duro. Él no le conocía. Conocía que tú ciega donde sembraste, Dios no te va a pedir algo que no te dio. Y tuve miedo. No, amado, el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Dios es amor. Aquel que conoce al Señor no tiene que tener miedo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, amado.
de amor, de dominio propio. No hay que temer, no hay que tener miedo, bendito sea el nombre de Jesús. Hay que solamente creer, confiar en Él. Que aunque las cosas parecen que están desordenadas, bendito sea el nombre de Jesús, Él va a establecer un orden. Que aunque las cosas parecen que todavía no están fluyendo, no te preocupes. Mientras tú confíes en Él, las cosas se van a arreglar, porque todo obra, todo obra para bien, para aquel que ama al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo va a obrar para bien, todo se va a alinear el propósito por el cual el Señor te señaló, por el cual el Señor te mandó a llamar. Bendito sea el nombre de Jesús. Respondiendo, su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo ciego donde no sembré? Utilizó la misma frase de él. Oh, ¿tú sabías que yo ciego donde no sembré? Pues entonces, y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿sabe qué significa inútil? Una persona que no es útil. Al siervo inútil, el que no quiere hacer nada, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estamos haciendo? Todos los años empezamos el año fuerte. Este año yo voy a hacer lo que el año pasado no pude hacer. Este año yo me propongo a que voy a perder de peso. Este año yo me propongo a que voy a trabajar 2 trabajos. Este año yo me propongo a que voy a alcanzar lo que no pude. Y se van los primeros 3 meses. Y todavía uno está ahí. Estamos empujando. Pero ya llega mitad del año. Estoy loco que se acabe el año. Estoy ready para empezar un año nuevo. Para motivarlo otra vez. Y ya entonces, ya acabándose el año, te das de cuenta que lo que comenzaste a hacer no lo pudiste cumplir. Aleluya. Y te quedaste. Empezaste bien, pero a mitad de camino te quedaste. Y no pudiste cumplir lo que te había propuesto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces te desanima. Pierdes el ánimo. Y después que pierdes el ánimo, te sientas. Dios sabe lo que está haciendo. No, amado, sigue trabajando. Aleluya. Sigue empujando, bendito sea el nombre de Jesús. Sigue empujando hasta que veas el resultado. Allá estaba Jacob peleando con el ángel de Dios. Si tú no me bendices, ya era de noche, era las 1 de la mañana, y ahí eran las 2, y después eran las 3, eran las 4, y estaba cansado. Este hombre me está ganando. No, yo tengo que, usted me tiene que bendecir. Sigue peleando. La prueba está fuerte, sigue caminando. La prueba está fuerte, sigue clamando. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero sigue peleando, no te detengas, sigue caminando, no mires atrás, sigue peleando por tu bendición. Lucha. Gloria a Dios. Lucha por tu bendición. Lo que pasa es que me siento un poquito tambaleado. No te preocupes, que mientras tú sigas caminando, tus pasos se van a enderezar y vas a tomar fuerza, porque Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza donde no la hay. La multiplica donde no las hay. My God. Sigue caminando. Y el año va pasando. Sacúdete. No pierdas el tiempo. Vuelve a la visión. Aleluya. Pero Señor, comienza de nuevo. Poderoso Dios. Porque 7 veces cae el justo. El justo es aquella persona que cree y vuelve a levantarse. El justo es aquella persona que, ¿tú sabes qué? No me voy a apiadar de los cantazos de la vida. O sea, no voy a hacerle caso a las casas. No, yo todavía sigo creyendo que Dios me habló. Y no sé por qué todavía no se ha cumplido, pero sigo creyendo esa promesa.
y por cuanto la sigo creyendo, veré su cumplimiento. Amén. Gloria a Pero Dios. si no lo veo, voy a morir creyéndote, Señor Dios mío. Porque tú me llamaste, porque tú me señalaste, porque tú me cogiste. Algo tiene que pasar, bendito sea el nombre de Jesús. Algo tiene que acontecer. El problema es que cuando nos cansamos y ya no queremos hacer nada, no acontece lo que Dios dijo. No porque Dios es un mentiroso, es porque hemos parado de creer. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya vamos orando, amado. Pongámonos de pie. A uno le dio 5, a uno le dio 5, a uno le dio 2, y a uno